El 24 de marzo de 1976 marcó el inicio de uno de los períodos más oscuros de la historia argentina. Con el golpe de Estado comenzó una dictadura que dejó miles de desaparecidos, una sociedad atravesada por el miedo y una profunda herida que todavía, a día de hoy, forma parte de la memoria colectiva. En aquellos años, el deporte seguía formando parte de la vida cotidiana del país. Los clubes abrían sus puertas, los campeonatos se jugaban y miles de jóvenes seguían entrenando con la ilusión de competir, representar a sus equipos o simplemente disfrutar de la actividad que amaban. Pero detrás de esa aparente normalidad, el deporte no fue ajeno a lo que ocurría en la sociedad argentina. El deporte en la Argentina tiene un recorrido potente, suficiente y capaz de permear casi todas las instancias de la vida desde mucho antes del 24 de marzo del 76. Lo que sí hubo fue una voluntad de apropiación. ¿Acaso el hecho más manifiesto fue los grandes acontecimientos, en particular el Mundial de Fútbol que se organizó en el país, que la Argentina buscaba albergar desde hacía 40 años y que tuvo lugar entre el 1 y el 25 de junio del 78. Distintas investigaciones realizadas en los últimos años identificaron a 220 deportistas federados que fueron detenidos y desaparecidos durante la dictadura. No sabemos nada y desesperación, señor. Atletas, rugbyers, tenistas, jugadores de hockey, basquetbolistas y deportistas de distintas disciplinas que formaban parte de clubes y federaciones de todo el país. Y el Mundial 78 fue, digamos, yo le digo la bestia negra de la dictadura porque, bueno, sí, se jugó el campeonato con 16 selecciones, hoy es 48. Y mientras tanto se torturaba en los centros clandestinos de detención. Y no me refiero por ahí a centros clandestinos que estaban lejos de la cancha de River, sino a pocas cuadras de la cancha de River. La ex-ESMA quedará a unas 15 cuadras. De los deportistas desaparecidos empezamos a hablar, cuando esta sociedad ya hablaba de los periodistas desaparecidos, de los obreros desaparecidos, de los sindicalistas desaparecidos, de los docentes desaparecidos, de los dirigentes políticos desaparecidos, de los deportistas desaparecidos, empezamos a hablar en el final del siglo XX. Uno de los casos más recordados es el de Miguel Sánchez. Era atleta, fondista, amante de las carreras de larga distancia y también escribía poesía. Había nacido en Tucumán y corría en distintas competencias mientras trabajaba y estudiaba en Buenos Aires. El Tucu, secuestrado y desaparecido en su casita de Villa España el 8 de enero de 1998, una semana después de correr en Brasil la San Silvestre y 3 días después de correr la San Fernando en Uruguay. En enero del 78 fue secuestrado y permanece desaparecido desde entonces. Su historia se convirtió con el tiempo en un símbolo de la relación entre el deporte, memoria y derechos humanos. Hoy, su nombre es recordado en carreras que se realizan en distintas ciudades del mundo, donde cientos de corredores participan para mantener viva la memoria de los deportistas desaparecidos. Bueno, Miguel es el caso más famoso, el que primero se conoció, al que primero se homenajeó masivamente con una carrera, primero en Italia, la Corsa de Miguel, que organiza desde el año 2000, o sea, ya tiene 26 años esa carrera, periodista italiano que se interesó en el tema, Valerio Piccioni, y que después se replicó en la Argentina. Esa carrera se sigue corriendo, se corrió en Buenos Aires, en Bariloche, en Roque Pérez, en otras localidades del interior del país, y ahora ya no me acuerdo cuántas, y también en algunos países de América Latina. De modo que la historia de Miguel Sánchez sí es la historia de, yo le digo, el deportista desaparecido emblema, tiene una calle con su nombre. Pero la historia de Miguel Sánchez no fue la única. También hubo mujeres deportistas que fueron víctimas de la represión, entre ellas Ariana Costa. La jugadora de hockey desaparecida, que se la recuerda con la cancha de soleado sintético de hockey que está en el escenario también. Jugadora de hockey del Club Lomas Athletic y estudiante de sociología. Tenía 22 años cuando fue secuestrada en 1978. Su historia refleja cómo la violencia del terrorismo de Estado alcanzó también a los ámbitos deportivos y a los clubes de barrio. Entre todas estas historias, también emerge la de Carlos Rivada. Mi viejo juega el fin de semana que lo secuestran en la selección de Tres Arroyos, creo que era contra Necochea o Quequén, y a la otra semana se juega la revancha y ya mi viejo no estaba. El Chivo fue un destacado futbolista de Huracán de Tres Arroyos, donde jugaba como wing derecho y llegó a convertir 82 goles en 125 partidos. No contento con esto, además, era basquetbolista en el mismo club. Sí, yo creo que lo que se repite mucho es que todos lo mencionan como un líder positivo y hay ejemplos muy importantes de eso, o sea, no lo dicen para quedar bien, sino simplemente porque era así.
Y creo que uno a la larga se lleva eso, más allá de que te digan que fue un excelente jugador, un buen win de los de antes. Capitán, referente y una figura dentro y fuera de la cancha que también estudiaba ingeniería electrónica y militaba junto a su esposa, Beatriz Loperena, en la Juventud Universitaria Peronista. Una sociedad, digamos, que estaba muy, muy impactada, que trataba ¿viste? De vivir el día a día, pero bueno, con todos estos temas encima. Desde ya que en Tres Arroyos, a los únicos que secuestran de Tres Arroyos, o sea que los chupan en Tres Arroyos, son a mis padres. De Tres Arroyos hay mucha gente secuestrada, pero que lo hicieron en otros lugares. Sobre todo el problema fue la Universidad del Sur, o sea, las carreras, la militancia que hicieron ahí. Mis viejos participaron de la Juventud Universitaria Peronista. El 3 de febrero de 1977, antes de disputar lo que sería su último partido, ambos fueron secuestrados por las fuerzas represivas. Sus hijos, Josefina, de apenas unos pocos meses, y Diego, de 3 años, fueron dejados en un hospital. Hoy, una baldosa en Tres Arroyos recuerda su historia, que forma parte de la memoria de los deportistas que también fueron víctimas del terrorismo de Estado. Historias como estas muestran que el deporte no fue solamente una isla dentro de la sociedad argentina de aquellos años. Las canchas, los clubes y los entrenamientos también estuvieron atravesados por el clima político y social de la época. Los clubes conservaron relativa autonomía, relativa independencia. Lo que se visualizaba es que en muchos clubes muy notorios y muy ligados al alto rendimiento, además de tener zonas no de alto rendimiento, y muchos clubes a los que llamamos barriales o de peso ciudadano, pueblerino o provincial, aparecían figuras ligadas al poder de la época, a la dictadura, no necesariamente militares, muchos militares también, que en esa gravitación personal, temporal, la extendían al mundo del club. Pero si vos te fijas, los clubes conservaron mecanismos institucionales, no sé si democráticos, pero formalmente democráticos. O sea, había votaciones, había cambios de presidentes, había gente que iba al club, e inclusive mucha gente que sufría la dictadura de modo muy directo, encontraba en los clubes un lugar donde respirar algo de la vida que había tenido. Para muchos deportistas, la persecución y el miedo llevaron a tomar otra decisión: abandonar el país. Durante la dictadura, numerosos atletas y entrenadores exigieron el camino del exilio para poder continuar con sus vidas y sus carreras en el exterior. Mientras que en algunos casos lograron seguir compitiendo en otros países, en otros el exilio significó el final de sus trayectorias deportivas. Pero siempre hay hallazgos o cuestiones nuevas que se conocen. Yo le llamo a esto una investigación en progreso. Es un trabajo en progreso, porque siempre aparece el caso de un grupo de deportistas desaparecido que se conoce, dónde está, si aparecieron sus restos o no. Como el caso de Gustavo Brusones, un ajedrecista santafesino, rankeado entre los mejores juveniles de ajedrez de Argentina en los 70, que años después sus restos aparecieron en un cementerio de Rosario. O Luis Ciancio, un jugador de fútbol de las divisiones inferiores de Gimnasia Grima La Plata, que también sus restos aparecieron años después. O sea, por eso digo, es una historia en progreso, con modificaciones, y va mutando de acuerdo a los hallazgos que se van consiguiendo. De ahí la importancia de que se traten estos temas en los medios. Con el paso del tiempo, distintos clubes, federaciones y organizaciones sociales impulsaron distintas investigaciones para reconstruir quiénes eran esos atletas, en qué disciplinas competían y qué lugar ocupaban dentro de sus comunidades deportivas. También comenzaron a surgir homenajes, actividades deportivas y eventos que buscaban recordar sus historias. La hinchada de Lanús puso un cartel atrás de un arco que decía Granates con memoria, nunca más, y que veíamos detrás de cada gol. No hubo escena en la Argentina más vista que cuente el horror de la dictadura y la necesidad de una memoria activísima que esa, ¿sí? Porque el fútbol es una inmensa caja de resonancia. Y lo mismo podemos decir de los asociados. 2019 Banfield le devuelve, es el primer club que hace un acto formal para devolverle los carnets a los 11 de memoria, 11 socios y socias desaparecidos, y sus familias recuperan los carnets. Y después sigue lo que ocurre en todos los clubes. De esta manera, el deporte se convirtió también en un espacio para la memoria, porque detrás de cada nombre hay una historia, un club, un equipo y un sueño que quedó truncado. Historias de jóvenes que entrenaban, competían y compartían la pasión por el deporte con amigos y compañeros. Militar esto del nunca más, porque es lo que nos queda a nosotros que fuimos víctimas de toda esa crueldad, ¿no? Historias que hoy forman parte de la memoria colectiva del deporte argentino.
Recordarlas no solo permite reconstruir una parte de la historia que durante mucho tiempo permaneció invisibilizada, también invita a pensar en el deporte como un espacio social profundamente conectado con la realidad del país, un espacio donde se expresan las alegrías, las luchas y también las heridas de una sociedad. A 5 décadas del golpe de Estado de 1976, esas historias siguen presentes y recuerdan que el deporte argentino también guarda en su memoria a atletas que soñaban con competir, correr, jugar o representar a sus clubes y al propio país. Atletas que, como miles de argentinos, fueron víctimas de una de las etapas más oscuras de la historia del país. Por eso, cada vez que se recuerdan sus nombres, cada vez que se corre una carrera en su honor o se menciona su historia, el deporte argentino también se transforma en un espacio para la memoria, la verdad y la justicia.